¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos al curso de Cálculo 1. En esta semana 8 vamos a trabajar el teorema de Rolle y el teorema del valor medio. Observa el siguiente caso de estudio. Dos patrullas estacionadas, equipadas con un radar, se encuentran 5 millas de distancia sobre una autopista. Aquí está el patrullero número 1 y el patrullero número 2 con una separación de 5 millas sobre esta autopista. Cuando pasa un camión al lado de la primera patrulla, se refiere a esta, la velocidad de este se registra en un valor de 55 millas por hora. Aquí tienen un detector de velocidad y cuando el camión pasa por esta primera patrulla, marca 55 millas por hora. 4 minutos después, cuando el camión pasa al lado de la segunda patrulla, se refiere a esta, el registro de velocidad corresponde a 50 millas por hora. Demostrar que el camión ha excedido el límite de velocidad de 55 millas por hora en algún momento dentro del intervalo de 4 minutos. Bueno, en este caso el camión es astuto. Cuando pasa por la primera patrulla, 55 millas por hora, disminuye la velocidad y cuando pasa por la segunda, lo baja a 50. Pero, ojo, 5 millas recorre en un tiempo de 4 minutos. Esto quiere decir que tal vez en algún momento el camión tuvo que aumentar la velocidad. Y tal vez sobrepasó los 55 millas por hora, el cual es la velocidad máxima permitida. ¿Y cómo podemos demostrar que efectivamente sobrepasa la velocidad máxima permitida? Vamos a utilizar el teorema del valor medio. Y este es el objetivo de nuestra sesión de videoconferencia: conocer el teorema del valor medio y el teorema de Rolle. Primero hablaremos del teorema del valor medio. Para aplicar este teorema necesitamos dos elementos: una función y un intervalo cerrado. El intervalo cerrado no necesariamente es el dominio de la función. La función ya puede estar con su propio dominio. Para poder aplicar el teorema del valor medio, necesitamos que cumplan dos hipótesis o condiciones. La primera es que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado. La segunda, que sea derivable en el intervalo abierto. Esto significa que exista la derivada en cada elemento de este intervalo abierto. Y solo así podemos llegar a la tesis del teorema del valor medio, el cual nos indica que debe existir al menos un C que está en el intervalo abierto, de tal forma que la derivada evaluada en C sea igual a la razón de cambio promedio. Lo malo del teorema del valor medio es que no nos dice cuántos valores de C podemos encontrar. Solo te asegura que existe al menos uno. ¿Qué representa geométricamente el teorema del valor medio? Observemos esta gráfica. Aquí tenemos la gráfica de la función f de color rojo y que está graficado, ojo, en el intervalo cerrado desde el A hasta el B. Lo que nos indica el teorema del valor medio, si es que f cumple estas condiciones sobre el intervalo cerrado, entonces podemos encontrar un punto llamado C1 o C2, o sea, los Cs, que están entre estos números A y B, de tal forma que la pendiente de la recta tangente sea igual a la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Esa es la interpretación geométrica. Ahora vamos con el teorema de Rolle. El teorema de Rolle está relacionada con el teorema del valor medio. ¿Y de qué forma? El teorema de Rolle solo es un caso específico del teorema del valor medio.
solo agregamos una hipótesis más para poder aplicar el teorema de Rolle. Observar que cumple la primera condición del teorema del valor medio, que debe cumplir, debe ser continua en un intervalo cerrado. La segunda condición también debe cumplirlo, derivable en un intervalo abierto. Agregamos la condición de que la función sea igual en los extremos del intervalo. Porque si hacemos esto, del teorema del valor medio se obtiene que esta razón de cambio resulta ser cero. Y así me está asegurando que existe un c que pertenece al intervalo abierto, de tal forma que la derivada sea cero. Y es justo lo que observamos en este teorema de Rolle. ¿Existe algún punto C? No te dice cuántos, pero al menos hay uno que pertenece al intervalo abierto, o sea que no puede ser A ni tampoco B, de tal forma que la derivada se anule. ¿Y cuál es la interpretación geométrica? Si tienes una función que cumple las hipótesis que son 3 del teorema de Rolle, entonces existe un C1 o tal vez más, un C2, de tal forma que la recta tangente a la gráfica sea horizontal. O sea, paralelas al eje de las abscisas. Ahora vamos a resolver el problema de estudio para poder aplicar el teorema del valor medio que se adecue a este problema. Necesitamos crear una función adecuada. Aquí queremos demostrar que el camión ha excedido el límite de velocidad y la velocidad es la derivada. Y justo el teorema del valor medio, en su tesis, en su conclusión, habla de una derivada. La velocidad es la derivada de la posición. Por lo tanto, necesitamos crear a la posición. Bien, vamos a crearlo. Observen, sea, comúnmente en física, la posición no se denota con la letra F o G o H. No, se utiliza la letra X y como término o variable independiente a la letra T. Entonces voy a crear sea X con la variable independiente T. X que va a representar la posición. La posición y cómo se va a medir la posición en millas. Y T va a representar el tiempo. ¿Y cómo vamos a medir el tiempo? Vamos a medirlo en minutos. Bien, para poder aplicar el teorema del valor medio, necesito un intervalo cerrado. ¿Y con qué intervalo cerrado vamos a trabajar? Vamos a trabajar desde el T0 hasta el T4. Este va a ser mi intervalo. Desde el 0 hasta el 4 cerrado. Bien, ahora necesitamos comprobar que nuestra función X, la función de posición, cumple con las dos condiciones, las dos hipótesis del teorema del valor medio. ¿Y cuál es la primera? La función de posición tiene que ser continua en el intervalo cerrado. Pero profesor, ¿cómo vamos a analizar la continuidad si no tenemos a una regla de correspondencia? Pues bueno, en física la posición siempre es continua, al menos en el contexto real. El camión no puede dar saltos, como si estuviera teletransportándose. Tiene que pasar por todo el recorrido, sí o sí. No puede ser posible que esté en la patrulla número 1 y de la nada llegue al patrulla número 2. Tiene que traspasar todo este camino. Así que la posición es continua. X, vamos a escribir aquí, X es continua. En el intervalo cerrado desde el 0 hasta el 4. La condición número 2, la hipótesis número 2 del teorema del valor medio,
X debe ser derivable. X es derivable en el intervalo abierto desde el 0 hasta el 4. ¿Qué significa ser derivable? Significa que exista la derivada. Y la derivada en este caso representa la velocidad. Y te está preguntando, ¿existe la velocidad en cada uno de sus puntos? La respuesta es sí, sí existe. Siempre tiene velocidad. Por lo tanto, también se cumple la condición número 2. Y esto es suficiente para llegar a una conclusión. Por lo tanto, por el teorema, ¿sí? Por teorema del valor medio para derivadas, tenemos que existe una constante c que pertenece al intervalo abierto desde el 0 hasta el 4. ¿Sí? Vamos a llamarle c, tal que la derivada, ¿la derivada de quién? La derivada de x evaluado en c. Recuerda que representa la velocidad, ¿cierto? Esto es una velocidad. De tal forma que la velocidad sea igual a la razón de cambio promedio. ¿Y quién es la razón de cambio promedio? En este caso, x evaluado en 4 menos x evaluado en 0 entre 4 menos 0. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Bueno, aquí, ¿cuál es la posición a los 4 minutos? ¿Y cuál es la posición a los 0 minutos? Bueno, la posición a los 0 minutos está en la primera patrulla, vamos a llamarle 0. Y después de 4 minutos la posición sería 5 millas. Así que aquí tenemos a 5 menos 0. Y 5 menos 0 es 5. En total 5 millas arriba. Y debajo tengo que restar los tiempos y sale 4 minutos. Pero claro, nosotros no queremos un resultado de millas sobre minutos, queremos un resultado de millas por hora. Vamos a transformar. Voy a multiplicar arriba convenientemente por 15 y debajo también voy a multiplicarlo con 15. ¿Y por qué con 15? Para que se convierta en 60 minutos. Y ya sabemos que 60 minutos es una hora. Y así obtenemos 15 por 5. Bueno, en este caso 25, 2, 75. Tenemos a 75 millas arriba y debajo 60 minutos, que es una hora. 75 millas por hora. Te está diciendo que existe un valor de c que está entre 0 y 4, un tiempo, de tal forma que la velocidad, ¿cierto? Esta es la velocidad, sea igual a 75 millas por hora. Por lo tanto, sí sobrepasa el límite máximo de velocidad permitida sobre la autopista.